un culto muy personal. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hízose hacer efod y terafín, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. Y Micas dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Jueces 17, 5 y 13. Hermanos, los últimos capítulos de Jueces, habíamos dicho que son como un compendio de la vida del pueblo de Israel. En estos últimos capítulos se nos narran o se nos presentan casos muy explícitos, gráficos, de algunas personas que ponen de relieve la situación general del pueblo de Israel. Una situación triste, una situación muy grave que refleja el estado espiritual de la nación judía en aquel tiempo. El capítulo, como habíamos dicho, comienza con Micas, cuando tratamos el tema de que las cosas iban muy mal. Y hablamos de que iban muy mal en razón de lo que este hombre estaba haciendo, porque el capítulo 17 comienza hablando de un hijo ladrón que hurtó dinero a su propia madre, una madre que sin temor alguno maldice, muy probablemente hasta blasfemó el nombre de Dios o maldijo usando el nombre de Dios, lo cual pues nos hace saber el estado de cosas en que estaba viviendo el pueblo de Israel en todo lo que fue el tiempo de los jueces. Micas y su madre, se podría decir que eran sinceros en lo que estaban haciendo, que mostraron sinceridad, vamos a dejarlo así, no que era así, pareciera que son sinceros en su deseo de honrar y de adorar a Dios, en su deseo de tener comunión o de buscar a Dios. Lamentablemente, esto que ellos hacen manifiesta cómo su fe estaba mezclada con una triste cantidad de ignorancia e ilusión personal. Ignorancia porque quizás no sabían ellos gran parte de la ley de Dios que Moisés les había dado, y esa insistencia de que se repitiera a los hijos, pues a estas alturas parece que se había degradado la importancia y el deber de que se enseñara. Vamos también a suponer que de verdad había ignorancia, lo cual no hace menor su pecado en el que estaban incurriendo. El método que determinaron usar, las cosas que determinaron hacer, como también el culto a la propia voluntad que ellos practicaban o que comenzaron a practicar, estaba expuesto a la pena de muerte. Porque no solamente se hicieron una representación, como dicen algunos, de lo que era el tabernáculo de Dios, el arca, los querubines en miniatura. Dicen algunos que eso es lo que se hizo. Pero independientemente de ello, Dios había dicho que había un solo lugar de adoración, el centro religioso del pueblo, que era donde estaba el tabernáculo, el arca de la alianza. Ellos ciertamente deberían honrar y temer a Dios, pero no hacer ningún tipo de cosas representando lo que estaba en el tabernáculo. Esa situación, aunado al hecho de que Micas consagró a su hijo. Micas, según nos establece la palabra del Señor, era efraimita, de la tribu de Efraín, y el linaje sacerdotal era de la tribu de Leví. El sacerdocio lo ejecutaba la familia de Aarón, pero toda la tribu de Leví estaba al servicio del tabernáculo. Ellos eran la tribu apartada. Así que el hecho de que Micas haya consagrado a uno de sus hijos nos hace saber qué tan grave ya era la condición del pueblo. Era una violación directa a la ley de Dios que conllevaba la pena de muerte.
Y la pena de muerte no solo para él, porque ustedes recordarán en Deuteronomio cuando el Señor les hace saber al pueblo ya a las puertas de Canaán de que no deberían de irse tras dioses ajenos. En Deuteronomio el Señor les dice: si hubiere una persona que te dijere, ven, sirvamos a dioses ajenos, no lo escuches. Por el contrario, lo matarás. Y en este caso, este hombre, junto con su madre, con su hijo no debió ser un niño, debió ser ya grande, responsabilidad ya había en él. Así que toda esta familia se le podía ejecutar o aplicar la pena de muerte porque estaban desafiando al Dios vivo y verdadero, quebrantando sus mandamientos. Una violación directa a la ley divina. Y como para hacer hincapié y enfatizar la situación que se vivía, vemos que esta primera parte, porque el capítulo se divide en dos partes, en el versículo 6 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien o lo que mejor le parecía a su propio criterio. Como esta era la situación, entonces se nos hace saber que en estos momentos o tiempos no había quien llamara al orden, no había quien llamara al pueblo. Por eso Dios tenía que levantar a los jueces, y por eso al principio del libro de los jueces el mismo libro aclara, por inspiración de Dios, que el pueblo se iba tras la maldad, tras la idolatría. Dios los castigaba, clamaban, Dios les levantaba el juez, y mientras el juez vivía, ellos buscaban a Dios, y el juez moría y otra vez. Ese era el círculo que ellos estaban viviendo. No había quien llamara al orden, no había quien ejecutara el castigo para los crímenes que se realizaban, tanto en lo civil como en lo religioso. Los sacerdotes, que eran los que mediaban entre Dios y el pueblo, en el caso del sumo sacerdote, parece que llegaron a formar parte de esta clase de cosas, que no había autoridad en ellos para llamar al pueblo a volverse a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por la historia de Elí. Porque Elí, aunque ya está insertada su historia en el libro de Samuel, él, la mayor parte de su vida en realidad se vivió en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces. Y la palabra del Señor en el libro de Samuel nos enseña cuál era el estado de la vida de Elí y de sus hijos, ellos que deberían estar al frente dando ejemplo al pueblo, cometían cosas terribles, cometían cosas muy graves delante del Señor, e incluso cerca, y parece que hasta dentro de lo que era el tabernáculo de la tienda donde se encontraba el arca de la alianza. Se dice, nos dice la Biblia en 1 Samuel 4:15 que Elí tenía 98 años cuando murió, cuando se enteró lo de sus hijos y lo del arca de la alianza. 98 años. Si él comenzó el servicio, vamos a suponer a los 30, y vamos a suponer que el sumo sacerdocio lo comenzó a practicar a los 40 años, por lo menos 30 años había estado siendo el sumo sacerdote. Pero esta era la situación de los sacerdotes también. Entonces no había nadie. El pueblo, como dijo Dios después por uno de sus profetas, eran como ovejas que no tenían pastor. Cada tribu en su lugar. Imagínense la tribu de Dan hasta el norte. Una parte allá, otra más cerca de la tierra de los filisteos. Imagínense a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés del otro lado del Jordán. No había nadie. Las cosas en verdad estaban terribles. Entonces, al no haber alguno, se nos dice que no había rey. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahí termina esa primera parte, pero en el versículo 7 comienza
la otra parte del capítulo que está muy aunada a la primera parte. Está muy unida porque estamos hablando de un culto muy personal, en el caso de Micas. Y como en este caso Micas es el personaje principal, se comienza una historia en relación con otra persona, pero también con él, porque tuvo que ver con él al final. Porque él hizo algo muy parecido a lo que había hecho al principio, según se nos dice en los versículos 5 y 6 del capítulo 17. Entonces, dice el versículo 7 de este mismo capítulo: había un joven de Betlem de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Ustedes recordarán que Dios mandó al pueblo de Israel que les deberían de dar a la tribu de Leví y a sus descendientes ciudades o villas donde ellos vivieran. Y se les dio de una forma equitativa ciudades al norte, ciudades al sur y ciudades del otro lado del Jordán. Pero Betlem no era una ciudad levita. ¿Por qué entonces se dice que este levita era de la tribu de Judá? Bueno, muy probablemente porque algún hombre de la tribu de Leví se casó con alguna mujer de la tribu de Judá, y para cómo estaban las cosas ya cualquier cosa era posible. Alguna situación se dio que él pasó viviendo en esta ciudad que no era levita. Y entonces, por el estado de cosas que se vivían, él, dice la Escritura, el cual era levita y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Betlem de Judá para ir a vivir donde hallase, donde encontrara, donde hallara un lugar o donde fuera conveniente para él desarrollarse o buscar la forma de subsistir. Se fue. ¿Por qué se nos narra esta situación? ¿Por qué se nos está presentando el caso de un hombre levita en estas circunstancias? Bueno, muy probablemente porque, como estaba el pueblo, se habían descuidado las cosas o las leyes que tenían que ver con la tribu de Leví, porque el pueblo estaba obligado a mantener a la familia levítica, a la tribu de Leví, a todos los que participaban de alguna manera en el culto a Dios. Ellos bien podían tener sus animales, tenían sus casas, sus villas, pero su enfoque principal estaba en el tabernáculo. Pareciera entonces que el pueblo descuidó sus obligaciones y deberes en relación con ellos. El pueblo de Israel, para mantener a la tribu de Leví, porque ellos no tuvieron heredad como tal, tenían que llevar sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, todo lo que la ley estipulaba. Tenían que llevarlo. Pero insistimos, así como estaban las cosas, es muy probable que habían descuidado a la tribu de Leví. Y si los levitas, al verse en necesidad, al ver que el pueblo no traía, quizás por gran parte de la culpa de ellos, quizás, ellos mismos se vieron en la necesidad de valerse por sí mismo y empezar a descuidar sus obligaciones para ver por sí y por su propia familia. Y tal vez por esto es que el levita, y es muy razonable verlo de esta manera, salió y andaba de aquí para allá, errante. Es muy diferente todo esto, hermanos, porque en la ley la forma del culto que se estableció es diferente en el Evangelio. El apóstol Pablo trabajaba como siervo del Señor, como misionero, en fin. Pero aquí estamos hablando de una ley clara que se había dado a Dios al pueblo, que deberían de ellos de sostener a la tribu de Leví. No lo hicieron. Entonces este hombre salió y andaba peregrinando un rato aquí, un rato allá.
Este hombre se partió de Betlén de Judá para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas para de allí hacer su camino. Quizás algún tipo de ayuda fue la que pidió para que descansara un poco y después ir y seguir buscando a ver qué es lo que se encontraba. El problema de esto fue que cuando llega el levita a la casa de Micas, Micas lo ve, llama su atención y le pregunta: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Betlén, de Judá, y voy a vivir donde hallare. Esta es la situación donde comienza a abrirse más claramente las intenciones del corazón que tenía este hombre. No sé si Micas estaba contento o tranquilo con haber consagrado a su hijo. Quizás sabía que no era lo mejor, pero pues lo que había. Pero cuando llega este hombre a su casa y le hace saber que es levita y que iba peregrinando, Micas entonces se dirige a él y le dice: quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año y el ordinario de vestido y tu comida. Y el levita se quedó. Entonces vemos que cuando Micas se entera que ese hombre es levita, paréceme a mí que en su interior comenzó a forjar ideas y pensamientos sobre lo que podía hacer. Y lo primero que hizo fue ofrecerle un puesto. Tú me vas a hacer en lugar de padre, como padre espiritual, que dirigiera los servicios religiosos de esa familia, de ese lugar. Y le estaba ofreciendo ocupar el lugar de sacerdote en una forma muy particular. Vas a ser mi padre, me vas a servir como padre y sacerdote. Le ofrecen un puesto, le ofrecen un salario y le dice: yo te daré 10 siclos de plata por año y el ordinario de vestido y tu comida. Y el levita se quedó. Le dieron un puesto, le ofrecieron un sueldo, mantenimiento, comida, casa, todo. Y pues a como estaban las cosas, el levita no lo pensó 2 veces y aceptó quedarse. Ahora, aquí podríamos hacer un paréntesis muy grande y tomar este versículo para hablar acerca del ministerio, pero no estamos enfocándonos en eso ahora. En su momento hablaríamos de ello. Ahorita lo que nos importa es ver cómo el levita aceptó esta situación o esto que se le ofreció, sin pensar también que él estaba incurriendo en un pecado muy grave, porque ya recordamos lo que Dios hizo cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño. La muerte les llegó al momento. Esa situación es la que se presenta en este momento. Y se quedó ahí a vivir. ¿Cómo es que realizaba el culto o cómo es que ejercía estos actos religiosos? No es lo que importa en este momento, sino que veamos cómo el hombre puede llegar hasta estas cosas sin darse cuenta de lo grave de su pecado. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos, lo mantenía. Y luego dice entonces: Micas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micas. Dice Micas: mi hijo lo consagré, pero como que no es lo ideal. Llegó este levita, lo consagró. ¿Qué hizo para consagrarlo? No sabemos. Pero el acto de consagración de Aarón y de sus hijos en su momento para que ejercieran el sacerdocio fue un acto solemne. Fue un acto muy importante para el pueblo de Israel. Y Dios le hizo saber al pueblo cuán importante era para él estas cosas. Y puso con claridad todas estas leyes y reglas
para que ellos, temiendo, no buscaran hacer otra cosa. Pero en aquellos días no había rey. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, incluidos los sacerdotes. Ustedes recordarán aquel versículo cuando Dios habló al pueblo de Israel por su profeta diciéndole: mucho tiempo ha pasado el pueblo sin sacerdotes, sin enseñanza, sin ley. Y quizás esto se puede aplicar muy claramente en estos tiempos también, en los momentos de los jueces. Entonces Micas se quedó, recibía un beneficio, recibía alguna ayuda, tenía seguridad en todos los sentidos. ¿Qué importa ofender a Dios? Y pienso que esa es una de las cosas que ahora, como iglesia, como personas, no nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo en muchos casos. ¿Qué importa si ofendo al Señor, pero tengo seguridad económica? ¿Qué importa? No lo pensamos quizás ni lo decimos, pero en la forma en que vivimos el cristianismo de ahora, es así como se deja ver. No importa si hago esto, si hago lo otro, desobedeciendo a Dios. Lo que importa es que estoy teniendo seguridad, estoy teniendo lo que quiero, lo que necesito, y eso es lo que importa al final de cuentas. Podríamos estar actuando así. Ahora, el punto más grave de todo esto es cuando la conciencia nuestra, adormecida, ya no nos está haciendo saber lo grave en que estamos incurriendo, sino que pareciera que el ser del hombre, el ser nuestro, nos lleva a concluir que al final de cuentas Dios nos va a bendecir. Porque a la conclusión a la que llegó este hombre, Micas, fue un autoengaño terrible. La Biblia nos dice que fue de él, pero considerando que su historia se desarrolló entre los tiempos de los jueces, quizás murió en alguna de las guerras o de las invasiones que hicieron los enemigos de Israel, no lo sabemos. Pero vean lo que él dice para concluir esta parte de esta historia, porque luego vienen otras dos. Dice: y Micas dijo: ahora sé que Jehová me hará bien, pues sé que levita es hecho mi sacerdote. La autocomplacencia y la autoseguridad o la falsa seguridad al suponer que porque había consagrado a levita, que no era de la familia de Aarón, a levita, ahora Dios lo iba a bendecir. Ese es el punto más grave de cuando una persona se ha olvidado, se ha alejado de la ley del Señor. Esa es la manifestación más clara de cuando el hombre ha perdido el rumbo. Se establece a sí mismo, consigo o en su familia, una forma de culto que es muy suya. Dios ya no tiene nada que ver con eso, pero como tiene tintes religiosos, suponemos que Dios lo va a aceptar. Este hombre, analizando las cosas, dijo: bueno, al principio lo hice mal, pero ahora lo estoy haciendo bien. Estoy consagrando a un levita al servicio, tengo un efod, tengo una representación del tabernáculo, si es que era así. Ahora Dios me va a bendecir. ¡Qué bien! Hasta pienso yo, me imagino que esbozó una sonrisa y dijo: maravillosa vida mía, va por el camino correcto. Tengo a un levita, a un hombre de Dios, podría decir. Aquí en mi familia las cosas no pueden salir mejor. Sin embargo, el hombre se estaba engañando. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Pues cuando el pecado se apodera de nuestra vida y comenzamos a alejarnos de Dios, de la relación con Él, cuando dejamos su palabra, comenzamos a hacer cosas y llega un momento en que a nosotros mismos nos decimos: Dios me ama. Y nos estamos engañando. Dios me ama. Es verdad que no lo busco como debiera, pero Él me ama. No, hermano. Ese es un engaño fatal, un engaño terrible, que puede traer consecuencias eternas en la vida de los que viven así. Hay personas, hermanos, hemos llegado al grado, creo que lo habíamos mencionado, que alguien puede suponer
que puede robar en su negocio, robar en su trabajo, hacer trampa en su negocio, trampas en su trabajo, trampas en su empleo y luego traer las ganancias y supone que Dios se las recibe y piensa que Dios lo va a aceptar, pues lo está trayendo de corazón. Y como hemos dicho, el Señor no desciende para decirnos que eso es abominable ante Él. Como no lo hace, damos por sentado que así es. Este hombre, Micas, se autoalabó a sí mismo y se congratuló a sí mismo y dijo, ahora el Señor me va a bendecir. Qué terrible situación la del hombre cuando se aleja del Señor. Ahora, ¿cómo se aplica esto de la vida de Micas a nosotros? Bueno, el Señor nos ha dado una forma de vida que debemos tener. Ya no llevamos a cabo un ritual, un culto con rituales como en la ley mosaica, pero igual tenemos un culto al Dios vivo y verdadero. Para que ese culto tenga forma bíblica, una forma que a Dios le agrade, debemos estar cerca de su palabra. Pero entonces lo que sucede es que nosotros empezamos a suponer que podemos dejar esas cosas y que igual Dios nos aceptará. Hay mandamientos que el Señor nos ha dado, cosas que debemos hacer para que nuestra vida espiritual se mantenga firme delante del Señor, buscando al Señor. Pero entonces miren lo que sucede. La generación de hoy poco lee las Escrituras. Y cree que si no lee las Escrituras, supone que Dios se agrada de él, solo porque cumple con otras cosas o actos externos. Y entonces se piensa y dice, bueno, es verdad que no leo la Biblia, pero cumplo mis trabajos en el templo. Cuando me dicen que vaya yo, allí estoy. Así es, hermano. Pero el Señor ha dado un mandamiento acerca de su ley y de su palabra. Y se insiste constantemente. El Señor ha dicho insistentemente también en su palabra sobre la necesidad de orar. Y nosotros no oramos, no tenemos una vida de oración. Y suponemos que así nuestra vida va a crecer o suponemos que aún así el Señor se agrada de nosotros porque hacemos otras cosas, como Micas. No tenía un sacerdote de la familia de Aarón, pero era un levita. Se instauró un culto personal y entonces nosotros empezamos a instituir una relación con Dios a nuestra manera. ¿Han ustedes escuchado a personas que dicen, pues yo lo busco a mi manera? Es verdad, eso lo dicen en el mundo. En la iglesia no lo dicen, pero con su forma de vivir así lo expresan. En el mundo dicen, pues yo soy creyente. Es verdad que no voy a misa o no voy, pero soy creyente. Yo busco a Dios a mi manera. Eso lo hemos escuchado tantas veces. Y yo busco a Dios a mi forma. Y Dios nos ama a todos. Esto que dice la Escritura hoy se repite, por desgracia, con tristeza decirlo. Hay hermanos de esta iglesia que han establecido su propio culto, su forma personal de buscar a Dios. Su manera de hacerlo tienen. Y entonces cuando han quebrantado un mandamiento, vienen y traen su diezmo y creen que con eso el Señor los va a perdonar, como si pudiéramos comprar al Señor. Y entonces la mente empieza a jugar con nosotros porque sabemos que hemos pecado, que no estamos bien, pero lo bueno es que traje mi diezmo. Sí, Señor, no he leído tu palabra, no te he buscado en oración. Sí, es verdad, he quebrantado el día de reposo, pero aquí está mi diezmo. Qué terrible situación la nuestra si hemos llegado, y creo que más de uno ha llegado a ese punto. El culto no es mi culto, y lo mismo puede ser en relación con la iglesia, con la organización misma. ¿Cuántas cosas hemos instaurado como Micas que Dios no lo mandó, pero como a nosotros nos pareció atractivo, lo hacemos? Y Dios no ha dicho nada, y como no ha dicho nada, suponemos que Dios lo aprobó, como Micas. Él supuso que Dios lo aprobó y que lo iba a bendecir.
pero no hay bendición ahí. De hecho, Dios, cuando habla sobre las bendiciones y maldiciones en el monte Ebal y Gerizim, Él habla acerca de maldito el que buscare a otros dioses y bueno. Nosotros debemos ofrecer a Dios un culto agradable a Dios, un culto movido por el Espíritu de Dios, un culto no donde nosotros nos sentimos complacidos, no un culto donde nosotros pensamos que es así porque así tiene que ser. Nosotros no somos de las personas que ofrecen algo para callar la conciencia porque hemos fallado en muchas otras cosas. No traemos al Señor algo aunque hayamos quebrantado tal o cual mandamiento. Dios nos libre de eso, hermanos. Dios nos guarde o guarde el día en el cual alguno de nosotros se autocomplazca por la forma en que busca a Dios y diga, el Señor me va a bendecir, cuando en realidad andas en una desobediencia total. Esa es la historia, pues, de Micas. Y la historia de Micas sigue en el otro capítulo, pero ahí ya se desvía por otro camino. No podía terminar bien, obviamente. Con todo esto, el Señor nos llama a que le busquemos en sinceridad, que su palabra sea la que moldee nuestra vida, que su palabra sea la que nos enseñe cómo debemos de buscarlo a Él y no ir instaurando cosas que a nosotros nos gustan o porque nos hizo sentir bien. Nada de eso. Que Dios nos ayude a buscarlo conforme a su palabra. Amén.